Soy Flavio Finocchio, candidato al MBA de UADE con formación en Ingeniería en Comunicaciones. Y en esta oportunidad vamos a hablar de política fiscal, pero desde la perspectiva del gasto público. Acompáñame y vamos a ver cómo impacta la política fiscal en la economía. La política fiscal tiene como instrumentos los impuestos por un lado y el gasto por el otro. Si tomamos en cuenta que los impuestos que recauda el Estado es superior al gasto, tenemos un superávit fiscal primario. En cambio, si el gasto del Estado es superior a lo que recauda en impuestos, tenemos un déficit fiscal primario. En política fiscal, visto desde la perspectiva del gasto público, el aumento del gasto público, del déficit fiscal, cuando hay más gasto que ingresos, no necesariamente es negativo, sobre todo en momentos de crisis o de depresión. Por ejemplo, Lord Maynard Keynes, en el contexto de la crisis del año 30, dijo que el Estado, al contrario, en momentos de crisis tenía que expandir el gasto público generando obras, generando infraestructura, caminos, iluminación, todo lo que es infraestructura, de modo de comenzar a mover la economía y de ese modo traccionando también a la actividad privada que se va acoplando, brindando sus productos, servicios, mano de obra, generando empleos localmente, y eso hace que se empieza a generar un círculo virtuoso que genera que la economía se encamine de forma ascendente. O sea, visto desde el punto de vista keynesiano, por ejemplo, en el libro Acabar ya esta crisis de Paul Krugman, dice que al contrario, en épocas de crisis o en la depresión que se produjo en el año 2008, luego de la caída de Lehman Brothers, el Estado tendría que haber salido a producir, a generar mayor gasto, como fue en el año de 1930 con la política keynesiana, porque eso genera un resurgimiento y un mayor movimiento de la economía. O sea, visto desde el punto de vista del manejo del gasto público, habiendo una expansión del gasto público, esta línea de pensamiento keynesiano lo ve como algo positivo. Incluso genera más inclusión, generando más empleo, más bienestar, teniendo en cuenta que va a ir disminuyendo el nivel de desempleo localmente, porque todas esas obras y planes que genera el Estado, directa o indirectamente, generan más empleo y más demanda de productos y servicios de la parte privada. Eso, en conclusión, es la política fiscal visto desde el punto de vista del gasto público del pensamiento keynesiano. Por otra parte, hay otra corriente de pensamiento de los economistas de la Universidad de Chicago. Por ejemplo, Milton Friedman piensa que la línea de pensamiento de los economistas monetaristas, el gasto público, si crece mucho y se puede financiar de dos formas, o emitir deuda, ya sea deuda interna o deuda externa, o si no tenés acceso a emisión de deuda, te podés generar esa financiación por medio de la emisión. Pero los monetaristas decían que si el nivel de emisión crecía considerablemente, eso se iba a transformar directamente o se iba a trasladar a inflación. Es decir, si tomamos la política fiscal del punto de vista monetarista, si uno quiere aumentar el gasto público, ya sea los gastos corrientes, que son los sueldos, las transferencias que hace el Estado Nacional a las provincias, o todo lo que es gasto de capital en inversión real directa, ya sean rutas o puentes, del punto de vista monetarista, de ese punto de vista de pensamiento económico, lo ven que el aumento del gasto público desmedido, generando un aumento de emisión monetaria, eso se traslada negativamente a inflación, lo que hace que el poder adquisitivo del salario de las personas es cada vez menor. O sea, con el mismo sueldo vas a poder comprar menor cantidad de productos.
Eso es lo que se ve del punto de vista de los economistas monetaristas como Milton Friedman de la Universidad de Chicago. Y es otra visión del manejo del gasto público, que sería como que el gasto público, si se incrementa demasiado o si la emisión se va fuera de control, genera unos efectos muy negativos para la economía. Espero que esta charla le haya sido de interés y tener un poco más de ideas sobre política fiscal. Muchas gracias.